¿Qué tal amigos de RPP? ¿Cómo están? Soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a esta nueva edición. Hoy vamos a hablar de un tema importante, ya se cumple un año del gobierno del presidente Pedro Castillo y es necesario hacer un balance de cómo nos ha ido ahora en materia económica. Sabemos que el tema político está un poco complicado, por ahí el tema social, pero es importante no perder el norte de cómo está nuestra economía a nivel nacional. Para eso nos acompaña el día de hoy David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Tuesta? Valeria, encantado, muchas gracias. A ver, la pregunta de repente que muchos se estarán haciendo en casa, señor Tuesta, es ¿cómo nos ha ido en este primer año de gobierno del señor Pedro Castillo? No sé si de repente usted se animaría a poner alguna nota, ¿no? En este primer año de gestión, pero ¿cómo estamos cerrando estos primeros 365 días? Yo creo que este gobierno se le puede catalogar como de las grandes oportunidades perdidas. Después de un periodo, digamos, de recuperación en el año 2021, con este rebote estadístico y teniendo todas las posibilidades para alentar las expectativas, lamentablemente este gobierno desde el minuto uno se dedicó a mellarlas, ¿no? Se dedicó a ahuyentar a la inversión privada, ¿no? Y esto en general es lo que ha generado este magro crecimiento que está proyectado por la mayor parte de los analistas económicos entre el 2,5%, más o menos, Ujú. con sesgo a la baja, ¿no? Es para este año y para el siguiente, con una inversión privada, según el Banco Central, en cero, pero todo anticipa que va a terminar siendo negativo si vemos las cifras de confianza de la inversión privada para los próximos meses, que se mantiene por largo tiempo en terreno negativo. Entonces, ese primer punto de ese golpe Ajá. que dio a las expectativas, donde este cuco de la Asamblea Constituyente, donde no ha perdido oportunidad de lanzar este mensaje, incluso introdujo en abril este proyecto de ley llamando a referéndum, ¿no? Y seguro que no será la última arma, ¿no? Que utilizará para seguir impulsando esta política. Eso por un lado, las Ujú. expectativas. Y luego hay otros dos temas que yo creo que es importante también mencionar, ¿no? El tema de la ineficiencia, el incremento de la ineficiencia del sector público al incorporar funcionarios de dudoso prontuario y capacidades, ¿no? Con altas rotaciones y que ha redundado en pésimos servicios, no hay pasaportes, los DNI se demoran, colas en los diferentes servicios públicos, no se gestiona adecuadamente los sectores, la inversión pública en el gobierno central en promedio está en 30%, el sector de educación, que es el sector del profesor Castillo, con ejecuciones de 18%, un poco más. Sí. Y si Ujú. le sumas tú a esto las malas políticas públicas como la Agenda 19, solo por poner un ejemplo, pues nada, la nota que termina obteniendo este gobierno es jalada, ¿no? No quiero ponerle un Déjala. número, pero sí, bastante jalada, Ujú. pero ojo, Valeria, hay un tema que yo quisiera también, que vamos a comentar, que no solamente deberíamos hacer un balance de lo que ha sido las malas políticas públicas o la gestión del El presidente, Ejecutivo. el Ejecutivo. Se ha inaugurado, ha pasado también 12 meses de la gestión del Congreso, que tiene Exacto. enormes culpas también durante este periodo. Ujú. Ahora, señor Tuesta, el tema económico para algunas personas de repente puede ser un poco tedioso y las personas, más allá, digamos, de las cifras, de los reportes del Banco Central de Reserva, de algunas opiniones de exministros y demás, le preocupa creo que tres cosas que tienen que ver, por supuesto, con la economía. Uno, el nivel de pobreza. Otro es mis ingresos, Valeria, están cayendo, probablemente ya no tengo un trabajo seguro, tengo un trabajo ahora, pero es un trabajo informal, ¿no? En cualquier momento me pueden sacar, no tengo vacaciones pagadas, no tengo un seguro, etcétera, y el tema también del empleo. Entonces, digamos, son tres aristas
importantes de analizar y quería que usted me explique, digamos, cómo estamos en estos tres planos, en temas de pobreza, en temas de ingresos, en temas de empleo, a este primer año de gobierno, y cómo nos encontró o cómo encontró Pedro Castillo la situación o esta situación cuando él asume, ¿no? Cuando él se sienta en el sillón presidencial en Palacio de Gobierno. Mira, comencemos con cómo lo encontró. Él encontró una economía creciendo y rebotando. Uno debía haber esperado, digamos, que con el impulso que se observaba de los precios de los minerales, que se manifestó en todo su esplendor hasta hace poco, que ya empezó a darle la vuelta, era Sí. el momento de justamente alentar mayor inversión, ¿no? Esa oportunidad la dejó pasar, es más, la hundió, ni siquiera la dejó pasar. Entonces, yo remito a este punto, ¿no? Porque al final los tres problemas o las tres preocupaciones que mencionas de ingresos, ¿no? De Trabajo y pobreza. trabajo, ¿no? Y pobreza, ¿no? Tienen una solución que es un denominador común, que es el crecimiento económico. La mejor política social, fiscal, y todas las que te puedes imaginar, descansa en un crecimiento vigoroso. ¿Por qué? Porque el crecimiento vigoroso implica crecer de forma sostenida, con políticas que alienten la inversión. Si se hubiera estado alentando la inversión privada, que está hoy deprimida y será negativa muy probablemente, pero si se hubiera alentado, si estuviéramos creciendo, que fácilmente pudiéramos estar creciendo la inversión privada a ritmo de 10, 20%, y el crecimiento económico, en vez de estar en un magro 2,5 o 3, debería estar en 8% tranquilamente este año, ¿habría menos pobreza? Había más empleo de calidad y si bien es cierto, la inflación le está haciendo daño a nivel mundial a los ingresos, se hubiera contado con una economía más o menos dinámica que hubiera de alguna manera mitigado, ¿no? El efecto de los altos precios que se ha presentado por, como sabemos, por una serie de consecuencias internacionales en mayor medida. Entonces, ahí reside gran parte de la problemática. Si uno se pregunta, ¿por qué mis ingresos caen? Sí, efectivamente caen y han caído casi el 20% por la inflación. 20% entre antes de la pandemia, ¿no? De marzo hasta ahora. Un poco más quizás. Que hubiera sido mejor llevado si tuviera empleo de más calidad. Los peruanos serían menos pobres si es que hubiera un mecanismo de crecimiento que se expandiera hacia todos los sectores económicos, que eso es lo que genera la inversión privada. Y el empleo también estaría recuperándose de forma más dinámica. Entonces, ahí reside gran parte de los problemas, ¿no? Digamos, las razones por las cuales las personas están enfrentando este problema. Y todo esto, lamentablemente, es culpa de la pésima gestión, debo decir claramente, de ambos poderes del Estado. Exacto. Ahora, usted menciona dos palabras ahí claves, que es el tema de, a ver, de la caída de los ingresos, que impide que las personas puedan o tengan menos dinero para comprar lo más básico, digamos, en los mercados. Ya se ha otorgado, a ver, ni siquiera se ha otorgado, se ha anunciado el bono alimentario, no hay novedades al respecto, eso se tenía que, incluso me parece, aprobar dentro del Congreso, pasa a la Comisión Permanente, y bueno, los peruanos no sabemos qué es lo que está pasando allí, porque mientras no se apruebe el presupuesto adicional, ese dinero lamentablemente no lo vamos a ver, ni siquiera hay un padrón. ¿Es necesario más bonos, señor Tuesta? ¿Esa es la solución? Quizá algunas personas dirán, pero Valeria, podemos repartir plata, ¿no? ¿Esa es la solución realmente? Es una solución a medias. Es decir, si tú tienes los recursos para, como los tiene el Perú en este momento, para ayudar a los peruanos que más los necesitan, hay que utilizarlo. El problema está en que es una medida coja. ¿Por qué? Porque uno requeriría que al mismo tiempo, en simultáneo, uno estuviera haciendo su tarea en gestión económica para que la economía crezca, de tal manera que en los siguientes periodos, gracias a ese crecimiento que estoy generando, yo pudiera obtener mayor recaudación y esa mayor recaudación
se encarga de financiar o pagar los gastos que hoy estoy ejecutando como consecuencia justamente de dar las ayudas que los más necesitados requieren. Ujú. Entonces, la medida del bono no está mal. El problema es que estamos hipotecados solo a esa medida. Ok. Entonces, tarde o temprano, esto nos va a pasar factura. Y lo más problemático, Valeria, es que los recursos fiscales a largo plazo se están agotando. ¿Por qué? O sea, y Ujú. no nos sentimos porque hoy tenemos estos recursos que siguen llegando como consecuencia de los altos precios de los minerales, que siguen altos y con cierto rezagos siguen llegando en gran cantidad. Pero fíjate que no solamente estamos comprometiendo nuestra situación fiscal por el tema de los bonos, que bueno fuera, ok, es necesario, hay que gastar. El problema está en que recordarán que este Congreso, y ahí entramos al Congreso, ha aprobado medidas que suman dos importantes, la de preparación de clase a los maestros y la de devolución del FONAVI, que representan 80.000 millones de soles, las dos medidas juntas, ¿no? Que estamos hablando 10 puntos del Producto Bruto Interno de más gasto a futuro que los futuros gobiernos van a tener que asumir. Entonces, fíjate, o sea, el tema de los bonos es una parte, pero el gran problema que se está Ajá. generando es un serio compromiso fiscal que Ujú. al final lo vamos a terminar pagando Ha todos los sido, peruanos. ha sido una guerra incluso hasta populista, señor Tuesta, porque claro, o sea, si bien es cierto el Ejecutivo, es importante hacer el balance del gobierno, pero también las leyes se cocinan en el Congreso de la República. Tenemos el tema, por ejemplo, de IGB, que finalmente, a ver, los datos concretos nos demostraron a todos nosotros que no sirvió como se había previsto desde un inicio, ¿no? Porque la caída de precios se había dado, me parece, en los supermercados de 13, 16% y más no en los mercados donde justamente van las personas con bajos recursos. Eh, También hay cierta responsabilidad, el riesgo también de que no ha habido esta conversación, este consenso entre el Congreso y el MEF, le está pasando factura a todos nosotros, ¿no? En materia económica. Totalmente. Efectivamente, hoy el Congreso se ha convertido en el hacedor de política económica, cosa que no se veía anteriormente, de malas políticas económicas, además. Fíjate, podríamos decir que el Ejecutivo, ¿no? Se ha encargado de golpear las expectativas, ¿no? De generar incertidumbre ya en el corto plazo, como temas de Asamblea Constituyente, la Agenda 19, etcétera. Y el Congreso, por otro lado, se ha encargado de tumbar o hacer más complicado nuestras expectativas de crecimiento económico en el largo plazo, con estas medidas que he comentado, como la de comprometernos por 80.000 millones de soles en la parte fiscal, con las medidas de IGB que hemos comentado, con las medidas, por ejemplo, Del de buen pagador, exclusión me parece. financiera, ¿no? La exclusión Ujú. financiera, la que, por ejemplo, introdujo el tope a las tasas de interés y otras medidas que tienen por ahí dando vueltas, ¿no? Que al final comprometen nuestra posibilidad de crecimiento a futuro. O sea, fíjate, sí, efectivamente ha aparecido, lo que se observa es que no hay una coordinación, como tú señalas tú, para trabajar Claro. coordinadamente, ¿no? Hacia políticas económicas que hagan crecer, pero uno podría decir que más bien parecía que haya trabajado de memoria y jugando en pared claramente para destrozar la economía. Ahí sí, o sea, Ujú. ahí depende de la lectura que le des. Ujú. Ahora, hay otra palabra que usted menciona que es la mala gestión. Y de repente, a ver, muchos se preguntarán, ¿y eso cómo me afecta a mí, no? Que el presidente empiece a colocar a personas que no tengan experiencia, o que de repente la única experiencia que tengan para ser ministro de Transportes sea que haya conducido, haya sido conductor, digamos, de un vehículo. Teníamos en plena crisis eh, a ver, ambiental con el derrame de Repsol, teníamos a alguien que no tenía preparación alguna, digamos, en el sector ambiente, y tenemos a un ministro de Vivienda que no habla, y varios ministros que lamentablemente no hablan. Y el día de hoy, justo el diario Gestión saca un reporte muy importante, ¿no? De 14, 19 ministerios, solo han gastado 35% solamente en inversión pública, que, a ver, traduciendo a las personas es
ampliación de pabellones en colegio, mejoramiento de postas, mejoramiento de carreteras. ¿Qué es lo que estamos pagando algunos peruanos que de repente, a ver, cuál es la consecuencia económica que finalmente vamos a ver nosotros, señor Tuesta, con estas malas decisiones hasta políticas, ¿no? Y esta baja ejecución presupuestal en la mayoría de ministerios? Mire, en primer lugar, todos los ciudadanos se debería indignar de que cada impuesto, de que cada sol que se paga en impuesto, comprando bienes que pagan IGB o pagando el impuesto a la renta, quien paga el impuesto a la renta, todo eso sirve para pagar a personas que no están preparadas. Ese sería, sería el primer punto de indignación para todo peruano. Pero más allá de la indignación, ¿qué significa eso? Yo pago para que me den un buen servicio por parte del Estado. Y Ujú. ya podemos ver de forma clara, ¿no? Esta serie de problemas para atención, para servicios de salud, para servicios de migración, para servicios de trámites, los problemas en seguridad ciudadana, todos esos problemas que requieren recursos que es lo más lamentable, no pueden ser ejecutados, como estamos observando con estas cifras que has mencionado de inversión. Fíjate, que te digan que han pasado 7 meses del año, ¿m? Y que solamente se haya ejecutado poco más del 30% en promedio, que en el sector educación se ha ejecutado 18,6%, 6%. Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, un gobierno que habla de la palabra de maestro, ¿no? De su sector, es el que menos o de los que menos se ejecuta en poner colegios a disposición de los alumnos en buenas condiciones. Entonces, eso es lo que se pierde, ¿no? O sea, son, para que entienda la gente, son recursos presupuestados que están ahí, listos para gastarse. O sea, no es que no hay los recursos. Señores, la plata está, pero este gobierno que no es capaz de gastar, no sabe ni gastar, ¿no? Solamente ha gastado 30 y pico por ciento. Entonces, todo el resto que debería gastar está ahí, mientras la ciudadanía pide buenos servicios públicos, mientras nos siguen robando los celulares en la calle, uno sigue viendo asaltos a mano armada, pues ahí está, Exacto. no hay Ujú. inversión adecuada en los sectores que se requiere. Y tenemos a un Ministerio de Economía, señor Tuesta, que, a ver, entre dientes y mordidas y muertos y heridos, me parece que ha tratado de imponerse y lamentablemente no tiene a los mejores compañeros de carpeta que digamos, ¿no? Es un Ministerio de Economía maniatado. Lamentablemente estamos en unas condiciones políticas sumamente complejas, donde, como se observa, el gobierno viene tomando decisiones muchas veces de espalda a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, y digo, lo que queda claro es que quien estuviera hoy en el cargo tendría bastantes dificultades, digamos, para hacer una buena política económica, un escenario en el cual la política lo está dominando todo, ¿no? A ver, Ujú. muchos conocemos las capacidades de la larga trayectoria que tiene el ministro Oscar Graham, ¿no? Entonces, lo que sabemos, ¿no? En todo caso es que, si bien es cierto, se han aprobado muchas cosas desde otras carteras ministeriales, ¿no? Que en otras circunstancias no hubieran pasado, gracias a que el ministro está en la posición actual, se habrían aprobado una cantidad de cosas mayores. Entonces, Ujú. eh, hay que entender, digamos, que hoy quien está sentado ahí tiene que jugar de la mano de un presidente y de un conjunto de personas que tienen otros objetivos. Entonces, si uno ve el contexto, ve el escenario, entonces Ujú. el Ministerio de Economía y Finanzas está jugando una batalla muy compleja y hay que intentar, pues, apoyarlo, ¿no? Y para cerrar, señor Tuesta, estamos ahora con esta explicación que usted nos da, el balance necesario y justo, digamos, de este primer año de gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Estamos peor que como empezamos? Definitivamente. Yo creo que si antes habían dudas de que, y siempre había la esperanza quizá de que el gobierno pudiera cambiar, meditar,
Yo creo que hoy existe un convencimiento de que lo que está llevando a cabo no es fruto solamente de su de su mencionada incapacidad, ineficiencia. No, todo parece indicar que, y eso es lo más lamentable, que son políticas tomadas desde el prisma del dogmatismo y Ujú, del aprovechamiento personal y egoísta, porque este tipo de medidas, como lo que se ha estado aprobado, por ejemplo, la última, donde se da poderes al sindicato, es claramente una medida egoísta que responde a un presidente que es un sindicalista, ¿no? ujú. Entonces, el tipo de medidas que se está aprobando van en esa línea. Estoy seguro que el presidente le pregunta, él está satisfecho con lo que ha hecho, porque está aprobando este tipo de políticas públicas, vamos a llamarlo así, entre comillas, que ha estado en su cabeza, ¿no? Entonces, sí, más poder sindical, aprobando más restricciones al mercado laboral. Entonces, no todo es ineptitud e incapacidad, yo creo, es parte de un discurso dogmático de izquierda, de que no se ha modernizado y que está poniendo sobre la mesa y ejecutando Su donde propia puede agenda. ejecutar, Ujú, donde ha podido ejecutar, ¿no? ujú. Señor Tuesta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición, en esta plataforma digital. David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros en esta edición. Nosotros nos reencontramos en otro programa.